Buenos días. Daremos inicio a la audiencia pública número 1 de la imagen objetivo del Plan Regulador Intercomunal Cauquenes, Chanco y Peyúgue. Esta se lleva a cabo para la comuna de Cauquenes, siendo el 25 de noviembre del año 2020. Damos entonces inicio a la presentación. La Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región del Maule se encuentra en proceso de actualización del Plan Regulador Intercomunal que abarca el territorio de la provincia de Cauquenes, compuesto por las comunas de Cauquenes, Chanco y Peyúgue, para reemplazar al instrumento vigente que fue aprobado en el año 2003. Se presenta a continuación la imagen objetivo del plan, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 28 octies de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. La imagen objetivo corresponde a los lineamientos estratégicos del desarrollo del plan, donde se describen los propósitos de planificación territorial que van a determinar el desarrollo del proyecto. La planificación tendrá como objetivo consolidar a Cauquenes y al núcleo litoral como modos o polos funcionales complementarios, buscando así orientar los potenciales existentes en el territorio y reconocer el valor ambiental de la zona costera y su potencial turístico como motor de desarrollo socioeconómico. El proceso de la imagen objetivo que se ha estado desarrollando consiste básicamente en la elaboración, en el paso previo a la elaboración del anteproyecto del plan, donde es necesario formular esta imagen objetivo que resume el diagnóstico y los fundamentos técnicos que darán paso a la planificación territorial de nivel intercomunal. Los objetivos generales también se plantean en esta ocasión y se desarrollan los principales elementos que van a conformar el plan. En la etapa de la imagen objetivo también se desarrollaron alternativas de estructuración y se definieron los principales cambios respecto de la situación existente. Una vez elaborada la imagen objetivo, esta pasó por la aprobación del Consejo Regional. En este momento nos encontramos en el proceso de exposición pública, audiencias públicas y recepción de observaciones. La imagen objetivo se encontrará publicada hasta el 20 de diciembre inclusive, y ese es el mismo plazo que se tiene para realizar observaciones que ustedes podrán identificar en la página del estudio del Plan Regulador Intercomunal de Cauquenes, pricauquenes.com, donde hay un formulario en línea donde se puede realizar las observaciones fundadas. Una vez que se han recibido todas las observaciones fundadas, el equipo consultor da una proposición de respuestas y su revisión por parte del Consejo Regional, y posteriormente, una vez que ha estado ya aprobado el proceso de imagen objetivo, se envía los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos. Esta imagen objetivo, como decíamos, forma parte de la actualización del Plan Regulador Intercomunal que se encuentra vigente desde el año 2003 y fue encargada a través de un proceso de licitación a dos consultoras, Ámbito Consultores y Nómade Consultores, que se encuentran realizando para la Seremi de Vivienda y Urbanismo la actualización del instrumento. Esta imagen objetivo, como decíamos, uno de los componentes principales es entregar el diagnóstico y los fundamentos técnicos para la modificación del instrumento que corresponde al Plan Regulador Intercomunal de Cauquenes. Como parte de ese diagnóstico se identificaron una serie de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en el territorio intercomunal, siendo las fortalezas principales lo que tiene que ver con aspectos ambientales en relación al borde costero, también
presencia de flora nativa y de distintas áreas de protección natural, como son las reservas nacionales, santuarios de naturaleza y sitios prioritarios, y elementos también respecto del desarrollo turístico del territorio intercomunal. Respecto de las debilidades, identificaron que hay una actividad productiva forestal con escasa innovación y que contrata poca mano de obra a nivel intercomunal, y que hay una escasez de oferta de servicios asociados a los empleos. Hay un equipamiento limitado para la oferta turística en la zona costera y rural, a pesar del potencial que esta tiene y que ha desarrollado. Hay una alta dependencia respecto del territorio de Cauquenes, porque faltan también servicios en las zonas urbanas aledañas. Y falta una una regulación asociada a la subdivisión irregular que ocurre hoy día en distintos sectores del territorio rural. Respecto de las oportunidades, se identifican los valores patrimoniales de las zonas urbanas, tanto costeras como interiores, la proyección del desarrollo turístico, la proyección de una ruta patrimonial y costera también en el área de Chanco, y las agroindustrias asociadas al cultivo de berries, entre otros elementos. Y respecto de las amenazas, se observa cómo la población de las principales zonas urbanas ha disminuido, salvo en el área de Peyúgue, y también ha sucedido esto en zonas rurales de las distintas comunas que forman la provincia de Cauquenes. Un tema relevante es la escasa disponibilidad de agua en todas las comunas, que se encuentran en estado crítico en 8 localidades, y también los territorios operacionales limitados en las aguas potables rurales. Existen peligros asociados a tsunami, marejadas, incendios forestales y en algunos sectores puntuales remoción en masa. Hay un crecimiento atomizado en las zonas rurales debido a la proliferación de loteos informales y a los loteos por el decreto 3516. Y hay un impacto por la alta demanda de uso de infraestructura, sobre todo en el verano, en las áreas costeras. Como parte del diagnóstico y de los elementos relevantes que tiene que considerar el desarrollo del instrumento de planificación que corresponde al plan intercomunal, se definen en el marco de la evaluación ambiental estratégica del plan factores críticos de decisión que orientan, como lo dice en la frase, las decisiones en el territorio intercomunal. Se identificaron 4 factores críticos de decisión, siendo el primero de ellos la disponibilidad de agua potable para el crecimiento de los centros poblados. Se identificaron escasez de recurso hídrico en distintos sectores del territorio intercomunal, y hay viviendas que se encuentran con problemas críticos de abastecimiento y que en las distintas comunas el abastecimiento a veces es provisto por camiones aljibe, no dando abasto a los sistemas de agua potable rural y en algunos casos también los urbanos. El segundo factor crítico de decisión son los sitios de interés natural y los corredores ecológicos en el borde costero, tanto en Peyúgue como en Chanco, y en el territorio intercomunal en general. Se identificaron áreas protegidas, los sitios prioritarios de conservación de biodiversidad, otros sitios que están incluidos en la Estrategia Regional de Biodiversidad, así como los cursos de agua y los humedales, los sectores de playa y los sistemas dunarios. Estos son áreas sensibles que se tendrá en consideración al momento de realizar la planificación a nivel intercomunal. El tercer factor crítico de decisión corresponde a las amenazas por peligros naturales e incendios forestales, las que se pueden incorporar efectivamente como zonas de riesgo en el instrumento de planificación son aquellos que permiten ser zonificados, como por ejemplo las áreas de amenazas por maremoto o marejadas, las áreas de amenazas por inundación fluvial y las áreas de remoción en masa. Todos esos elementos se tienen también en cuenta al momento de realizar la planificación. Y por último, el factor crítico de decisión 4 corresponde a la conectividad vial costera, particularmente en la comuna de Peyúgue, pero en general en el territorio intercomunal, donde hay algunos puntos críticos de conectividad debido a que existe una sola ruta principal de conexión que corresponde a la M80N, que es la ruta costera que permite conectar el territorio intercomunal con la región de Ñuble y con el área de Constitución.
Tomando en consideración los factores críticos de decisión, se ha definido como objetivos de planificación los 5 que ustedes ven a continuación. El primero corresponde a integrar zonas de extensión urbana equilibradas, seguras y controladas, entendiendo que el crecimiento expansivo y desmedido pone en riesgo la sustentabilidad del territorio y asumiendo la disponibilidad de agua como un determinante crítico. El segundo corresponde a resguardar los corredores ecológicos conformados por ríos, esteros, playas, dunas, humedales y acantilados por sus servicios ambientales y su contribución en la mitigación de riesgos. El tercero es evitar el emplazamiento de nueva población en áreas de riesgo y establecer usos de suelo compatibles con el desarrollo local. El cuarto es definir condiciones para los usos industriales en compatibilidad con los criterios de sustentabilidad. Esto se realiza más adelante en la elaboración del plan, pues en la imagen objetivo básicamente lo que se hace es definir cuáles son las áreas urbanas y de extensión urbanas que van a quedar incorporadas dentro de la planificación intercomunal. Y el quinto objetivo de planificación es potenciar la ruta del vino, del carácter rural y la ruta del mar, sustentada en los valores ambientales como elementos de crecimiento socioeconómico asociado a las actividades turísticas tanto en la costa como en el interior. Cada uno de los factores críticos se asocia a distintos objetivos de planificación, alineamientos estratégicos y a estrategias de desarrollo territorial. Aquí a modo de ejemplo, por ejemplo, se tiene que el factor crítico asociado a la disponibilidad de agua potable se relaciona con ciertas estrategias tales como el resguardo y la protección de los valores ambientales y los servicios ecosistémicos, la definición de un modelo de crecimiento urbano sostenible y eficiente, fortalecer los usos turísticos existentes, con el fin de desarrollar una mayor diversificación económica. El factor crítico de decisión 2, asociado a los sitios de interés natural y de borde costero, se refiere a las estrategias de proteger áreas de interés y valor ambiental, fortalecer y potenciar los usos turísticos existentes, mientras que el factor crítico de decisión 3 se relaciona con las estrategias de incorporación de áreas de riesgo al instrumento de planificación intercomunal y a la definición del crecimiento potenciando la ocupación de áreas seguras y no áreas expuestas a peligros. Por último, el factor crítico de conectividad vial costera se refiere a las estrategias de mejora de la conectividad entre los sitios de interés y las localidades principales, a promover actividades relacionadas con el enoturismo y los turismos de intereses especiales y a la definición de crecimiento considerando las capacidades viales y las accesibilidades. Como parte de la imagen objetivo, en el desarrollo de la etapa se identificaron 2 alternativas de estructuración que correspondían a distintas formas de ir potenciando el desarrollo del territorio intercomunal. La primera, en la que Cauquenes, como comuna y como centro poblado, sigue siendo el principal polo de desarrollo urbano de la provincia, mientras que Curanipe y Puyehue son las áreas que se potencian en la costa. Y en la alternativa 2, el territorio se organiza potenciando 2 polos de desarrollo urbano, Cauquenes interior y la conurbación de Curanipe y Puyehue en la costa, apoyados por Chanco, dando también origen o consolidando las 2 rutas principales, la ruta de turismo rural al interior y la ruta de turismo costero en la costa. La alternativa consensuada que da origen a la propuesta o dará origen a la propuesta de anteproyecto surge de la alternativa 2, donde se busca consolidar 2 polos de desarrollo en la intercomuna complementarios entre sí, Cauquenes al interior y Puyehue en Curanipe en la costa, complementado por la ciudad y el territorio comunal de Chanco. Los principales elementos del plan en la comuna de Cauquenes es proyectar dicha ciudad como un núcleo urbano de gran relevancia para la intercomuna y la región, la proyección del río Cauquenes y el estero Tutubén, que permitirá reconocer estos elementos naturales, y se incorpora las localidades menores de la comuna de Cauquenes, donde se busca consolidar su núcleo urbano, dejando áreas disponibles de crecimiento acotadas.
En la comuna de Peyúgue se busca consolidar el conjunto de las localidades de la costa, potenciando la oferta turística, incorporar aquellos asentamientos ya urbanizados, estableciendo normas y regulaciones de forma de lograr un desarrollo territorial más integrado, integrar el borde costero sur de la comuna como una zona de extensión urbana de muy baja densidad, considerando la existencia de los atractivos paisajísticos naturales y su protección. Y en la comuna de Chanco se busca potenciar la capital comunal, otorgando un mayor dinamismo y permitiendo un crecimiento urbano hacia áreas que tienen mayor factibilidad de utilización que las que considera el instrumento intercomunal vigente. Se potencia el crecimiento de Loanco hacia sectores no amenazados por peligro de tsunami y otras amenazas naturales, y se define la zona de extensión urbana en Pahuil y La Vega, que busca consolidar el área urbanizada existente, ajustando el margen de crecimiento de cada una de esas localidades. También, como parte de esta etapa, se definió ciertos criterios de zonificación que serán utilizados para la elaboración del anteproyecto y posteriormente del proyecto del plan. Las zonas urbanas consideran las zonas que están incluidas en los instrumentos de planificación comunal vigentes. Las zonas de extensión urbanas son las que define este plan regulador intercomunal y podrán tener distintas densidades máximas según el grado de consolidación, es decir, de la urbanización actual y su localización. Estas zonas de extensión urbana luego serán incorporadas por los planes reguladores comunales en el momento en que ellos se actualicen. Se definió en principio 3 tipos de zonas de extensión urbana. Las primeras, que corresponden a las localidades ya urbanizadas, que se incorporan en este PRI o que habían sido incorporadas en el intercomunal vigente, pero que no han sido actualizadas todavía por los instrumentos de planificación comunal. Considera densidades mayores que las otras 2 zonas de extensión. Luego hay una zona de extensión urbana 2, que se define como una densidad habitacional de rango medio, considerando la localización y qué tan consolidadas se encuentran actualmente. Y luego se propone una zona de densidad urbana de densidad muy baja, que corresponde a sectores ambientalmente sensibles que presentan mayor presión de desarrollo urbano y que no puede ser regulada de mantenerse como área rural debido a la gran expansión de las parcelas de agrado en el entorno, que luego son subdivididas de manera irregular. Luego está una zona de áreas verdes intercomunales, que corresponde a una zona de extensión urbana que se define como área verde intercomunal porque tienen un valor ambiental y no se encuentran urbanizadas con vivienda. Se incorporan en esta zona las quebradas principales que presentan riesgo de inundación y remoción en masa, así como áreas que contienen parches de bosque nativo, cauces que alimentan humedales y otras áreas protegidas. Luego se considera una zona que se denomina zona de protección costera, que está definida en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, y luego se identifica lo que corresponde al territorio rural, que está establecido como áreas rurales que tienen distintos usos permitidos de acuerdo al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. La imagen objetivo, como ya mencioné, se refiere particularmente a la definición de las zonas de extensión urbana, pues esos elementos son los que se consideran al momento de dar aviso al Servicio de Impuestos Internos respecto de los cambios que tiene el instrumento de planificación que se está desarrollando respecto de la planificación intercomunal vigente actualmente. Las principales transformaciones proyectadas en el territorio entonces se refieren a las zonas de extensión urbana que se definen en la alternativa consensuada y que contemplan las siguientes modificaciones respecto de la planificación territorial actualmente vigente a nivel intercomunal. En Cauquenes y Chanco se revisa la zona de extensión urbana del Plan Regulador Intercomunal vigente, modificando sus dimensiones y orientación en la zona de extensión de Chanco, considerando la factibilidad técnica, económica y ambiental para su implementación. En Cauquenes se propone incorporar al área urbana sectores que estaban intersticiales en el área urbana y extensión urbana definida por el Plan Intercomunal vigente, y se modifica la zona industrial de impacto intercomunal que estaba en el plan intercomunal que actualmente está vigente debido a que no se ha desarrollado, dejando usos mixtos. Esa es la propuesta. Respecto de Peyúgue y Curanipe,
se busca consolidar y potenciar dicha conurbación, reconociendo el crecimiento que se ha producido en los últimos años, pero buscando regular. Se amplía las zonas de extensión urbana en torno a la ruta M80N hacia el poniente, cercano al borde costero, pero delimitada por la zona de protección costera que se contempla en toda la intercomuna, de acuerdo a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Se busca consolidar y regular localidades intermedias en el territorio comunal, en complemento con las cabeceras comunales, de forma de permitir que la población rural se mantenga en dicha zona y evitar una mayor pérdida de población rural como ocurrió en estos años. Para ello se modifica o crea zonas de extensión urbana en las localidades de Loanco, Pahuil, La Vega, Quella, Coronel de Maule, Posillas y Sausal, que consideran las áreas que actualmente están consolidadas con edificaciones, contemplando las amenazas que afectan dichos poblados. Así, en el territorio intercomunal se establece las zonas urbanas y de extensión urbanas que se encuentran incluidas aquí en las áreas amarillas, ¿ya? Y que vamos a pasar a detallar para las comunas de Cauquenes. En el área de Cauquenes, en la imagen de la izquierda, ustedes pueden ver la zonificación del plan regulador intercomunal vigente, y en lila o morado se puede ver la zona intercomunal de áreas productivas o industrial, que se modifica y se deja como una zona de extensión urbana general con usos mixtos. También había algunas zonas que se encontraban identificadas como ZR7 en el plan regulador intercomunal actual y que se deja como usos mixtos, y se establece una zona de extensión urbana 3, es decir, de baja densidad en torno al embalse Tutubén, que aparecía como una zona de equipamiento en el plan regulador intercomunal vigente. Por último, en la comuna de Cauquenes también se incluye la incorporación de zonas de extensión urbana de las principales localidades, incluyendo a Sausal en el extremo norte de la comuna, Quella en torno a la ruta 128 donde se ubicaba la estación de ferrocarril del mismo nombre, Posillas en la intersección de las rutas M730N y M746 al sureste del territorio comunal, y Coronel del Maule al sur poniente en la intersección de las rutas M866 y M862, considerándola en su condición de villorrios consolidados. Para todas estas zonas se propone una zona de extensión urbana y se identifica áreas rurales en el entorno de ellas, así como áreas verdes intercomunales que ustedes pueden ver con color verde en las imágenes, que corresponden a cursos de agua o áreas de riego. También se genera una zona de extensión urbana en la localidad de La Vega, que tiene la particularidad de que está compartida en las comunas de Cauquenes y Chanco, que también se reconoce como villorrio consolidado, con usos mixtos de vivienda y equipamiento. También en esta zona se considera área verde intercomunal el sector del vertedero existente, y se incluye también las áreas de riesgo, que son principalmente riesgos de inundación y muy puntualmente en las áreas más montañosas, riesgos de remoción en masa. Dentro de las propuestas de zonas de extensión urbana destaca lo que se llaman las áreas verdes intercomunales, donde se consolida un sistema de áreas verdes y corredores biológicos que busca proteger la biodiversidad y el valor ambiental de estos sectores respecto de los potenciales efectos del desarrollo urbano y del desarrollo de actividades productivas en la intercomuna. Estas áreas presentan en general alta exposición a amenazas naturales, especialmente inundaciones, y corresponden principalmente a quebradas, esteros y cursos de agua. Por último, se considera también la zona de protección costera en todo el borde del territorio intercomunal, que se define de acuerdo a lo que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en el artículo 1.1.2. Y se define 4 tipos de áreas rurales normadas que serán desarrolladas con mayor precisión en la etapa de anteproyecto,
donde se puede ver que hay diferencias en términos de la aplicación del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que se refiere a los cambios de uso de suelo. El AR1 corresponde a áreas de valor ambiental que hoy día no cuentan con protección oficial, pero que se reconocen como sitios prioritarios de biodiversidad de acuerdo a la Estrategia Regional de Biodiversidad, donde se restringe al máximo la aplicación del artículo 55. Luego hay una R2 que corresponde a áreas de amortiguación en torno a las áreas protegidas, ya sea del SNASPE, de los santuarios de naturaleza o de las AR1, donde se busca orientar el desarrollo hacia instalación de actividades ligadas al turismo. Luego está la AR3, conformada por localidades que tienen un menor desarrollo actual y otras zonas pobladas de manera dispersa, donde se permite la instalación de equipamientos para el área rural. Y el AR4, que corresponde a todo el resto del territorio intercomunal, donde no se restringe la aplicación del artículo 55 y pueden localizarse actividades productivas de las señaladas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Este territorio presenta actualmente diversos usos, incluyendo agricultura y plantaciones de vid, actividades forestales, y que podrían complementarse con la instalación de otras que permitan diversificar la actividad económica provincial. También se establece para todo el territorio intercomunal las áreas de peligros naturales correspondientes al artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y que en el territorio intercomunal corresponden principalmente a sectores en las áreas montañosas que son susceptibles de generación de procesos de remoción en masa, áreas que pueden sufrir inundaciones por desborde de cauces y las áreas susceptibles de inundaciones litorales que corresponden principalmente a las áreas con peligros de maremotos o tsunamis. Por último, se reconoce también las áreas naturales con protección oficial que corresponden al humedal de Reloca, la Reserva Nacional Federico Algar, la Reserva Nacional Los Ruiles, la Reserva Nacional Los Queules y el Santuario de la Naturaleza Arcos de Calén. Y finalmente, el Plan Regulador Intercomunal tiene que reconocer los recursos de valor patrimonial cultural de acuerdo al artículo 2.1.18 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en el cual se reconoce el patrimonio cultural con protección oficial, que corresponde a los monumentos nacionales que se encuentran declarados por la Ley 17.288, que en el caso de la intercomuna corresponden a la zona típica del pueblo de Chanco, la iglesia San Luis de Gonzaga de Sausal. Y también se reconocen las zonas e inmuebles de conservación histórica, que son los actualmente declarados con el Plan Regulador de Cauquenes, y los que establezca a futuro los planes reguladores comunales se entienden también incorporados en este instrumento. Esta ha sido la presentación. Quedamos atentos en caso que tengan dudas o consultas, las cuales me serán informadas. Muchas gracias por su atención. Quedamos atentos a sus dudas o consultas. También les informamos que las observaciones fundadas se recogen a través de un formulario en línea que se encuentra en la página del pricauquenes.com y que pueden hacerse llegar por ese medio o a través de la oficina de partes de la Seremi Minbu en Talca hasta el 20 de diciembre inclusive. Aprovechamos también este momento para comunicar que este instrumento de planificación intercomunal se encuentra, como saben, en proceso de desarrollo. Una vez transcurrida la aprobación de la imagen objetivo, continúa el proceso con la elaboración del anteproyecto del plan y luego del proyecto, que consiste en una ordenanza, una serie de planos y una memoria que se someten luego
nuevamente a unas audiencias públicas, a exposición pública y a la recepción de observaciones para su incorporación y su posterior aprobación por parte del Consejo Regional. Tenemos algunas preguntas. Aprovecho mientras tanto de agradecer a la Municipalidad de Cauquenes por su colaboración en esta audiencia pública mediante habilitación de un salón para poder desarrollar la audiencia pública de manera presencial también. Pues esta audiencia, como saben, está siendo transmitida en línea y se encuentra también presentada al mismo tiempo en el salón, desde el cual tenemos algunas preguntas que vamos a responder de inmediato. Ya. Existe una pregunta respecto de un proyecto de torres de alta tensión y se consulta respecto de si se va a construir o no, o si está incluido o no por las enfermedades y consecuencias que esto trae. Se habla de un proyecto en la vía férrea de Barrio Estación. Bueno, les comento respecto de las instalaciones de infraestructura que el Plan Regulador Intercomunal no tiene incidencia respecto de la localización de las redes de infraestructura, pues estas se encuentran permitidas a lo largo de todo el territorio nacional, ¿ya? Lo que sí tiene incidencia el Plan Regulador Intercomunal es respecto de la instalación de lugares donde se pueda desarrollar infraestructura de nivel intercomunal, por ejemplo, si se tratase de una subestación o de una estación eléctrica, la cual tendría que revisarse en sectores donde se encuentre permitido. Por ejemplo, áreas donde se genere infraestructura eléctrica, esos sectores debieran estar permitidos en el Plan Regulador Intercomunal. ¿Tenemos alguna otra consulta? Ya tenemos dos consultas en YouTube. Juan Francisco consulta qué implicancias tiene el nuevo límite urbano para la valorización del servicio de impuestos internos. Respecto de esa consulta, lo que podemos indicar es que existe una ley, que es la Ley de Transparencia del Mercado de Suelo,
que es la que establece la necesidad de aprobar y de llevar a cabo esta nueva etapa de los instrumentos de planificación territorial que corresponde a la imagen objetivo, ¿ya? Cuando se generan cambios en las zonas urbanas y de extensión urbana en el territorio, es decir, cuando se incluyen nuevas zonas de extensión urbana, se establecen modificaciones en los impuestos para el traspaso de propiedades que quedan establecidos por el Servicio de Impuestos Internos. En ese sentido, es obligatorio informar al Servicio de Impuestos Internos de los cambios que los instrumentos de planificación territorial van a tener respecto de la situación actual, ¿ya? Es decir, luego de la aprobación de esta imagen objetivo, lo que se hace es informar al Servicio de Impuestos Internos de las nuevas zonas de extensión urbana que se incorporan en el territorio. Luego tenemos otra consulta respecto de qué ocurre con los loteos intercomunal irregulares en la costa. ¿Qué dice al respecto si los loteos denunciados serán regulados? Hay dos cosas que aclarar al respecto. Primero, decir que todos los instrumentos de planificación, al igual que cualquier norma que se establezca en el territorio, comienza a regir desde el momento en que se promulga. Es decir, para que comience a regir el Plan Regulador Intercomunal de Cauquenes en su versión que se está modificando, tiene que transcurrir todo el proceso de elaboración del instrumento, nos encontramos a mitad de ese proceso, y luego el proceso de aprobación. Una vez que la actualización del Plan Regulador Intercomunal se encuentre aprobada y vigente, comienza a regir su regulación. Es decir, las normas que se establezcan para los terrenos rurales, las normas que se establezcan para las zonas de extensión urbana, solo son vigentes a partir de que se promulgue el plan. Por lo tanto, efectivamente se va a regular algunas zonas que hoy día se encuentran con loteos irregulares y por lo tanto los nuevos proyectos que allí se desarrollen tendrán que cumplir con las normas que establezca el Plan Regulador Intercomunal primero y las nuevas actualizaciones de los instrumentos de planificación comunales una vez que se desarrolle. En relación a los loteos actuales, lo que el plan regulador hará en las áreas que se incorporan como zonas de extensión urbana es regular los nuevos proyectos. Luego, Camila Monti señala, la zona de extensión urbana 3 podría configurarse como una zona más restrictiva respecto a densidad de construcción que el área rural. Efectivamente, lo que se busca con la zona de extensión urbana 3 es generar un área de extensión urbana que sea más restrictiva que lo que permite la subdivisión del decreto 3516 que corresponde a la subdivisión de predios rústicos. Y se señala de esa forma porque se trata de territorios sensibles que de otra manera sería más difícil plantear una regulación efectiva. Hay otra pregunta que nos hacen desde el salón donde se está proyectando la presentación en la Municipalidad de Cauquenes. Dice, sobre los recursos de valor patrimonial, ¿qué sucede con Arcos de Calán? Si esto es patrimonial, ¿cómo se permite esto? Dice la señora Julia Tapia, en relación a un loteo que se está desarrollando. Hay que señalar que poco tiempo atrás se promulgó lo que corresponde al Santuario de la Naturaleza Arcos de Calán y por lo tanto esa zona será reconocida por el Plan Regulador Intercomunal como una zona protegida. Todas las zonas protegidas con protección oficial deben ser reconocidas por el instrumento de planificación que corresponda, ya sea el Plan Regulador Intercomunal o el Plan Regulador Comunal según corresponda. La zona que se menciona a continuación, se señala que básicamente, como ya expliqué en la respuesta anterior, todos los proyectos que se encuentran actualmente en desarrollo tienen que cumplir con las normas que actualmente están vigentes, ya sea las normas que son correspondientes al área rural como a las que correspondan en la zona de extensión urbana. Es decir, si hay un proyecto actualmente vigente y aprobado, el Plan Regulador Intercomunal no tiene injerencia respecto de su aplicación.
Vamos a ver las otras preguntas. Respecto a la pregunta de Camila Monti, que señala, ¿es posible que la zona de extensión urbana 3 se tergiverse y modifique de alguna forma para quedar solo como zona urbana? Hay dos cosas respecto de esa pregunta. Primero, las zonas de extensión urbana son las que establecen los instrumentos de planificación territorial intercomunal, ¿ya? En este caso el Plan Regulador de Cauquenes, que en este momento, en lo que corresponde a la definición de la imagen objetivo, solamente establece la diferenciación entre las zonas urbanas, que son las zonas que se encuentran en los instrumentos de planificación vigentes a nivel comunal, y las zonas de extensión urbana, que son las áreas que se incorporan en la planificación respecto de la modificación del intercomunal vigente o que se proponen en la actualización de este instrumento. Esas zonas de extensión urbana tienen que ser posteriormente incorporadas por las actualizaciones de los instrumentos comunales, cumpliendo con lo que establece, digamos, la zona de plan intercomunal, ¿ya? En el anteproyecto y en el proyecto del plan se define con más precisión cuáles son las normativas que debieran considerar esas zonas. Por ahora, la imagen objetivo lo que establece, afirme, digamos, son los límites de esas zonas de extensión urbana, diferenciando lo que corresponde al área urbana y extensión urbana de lo que corresponde a los territorios rurales, como ya comenté, para efectos de su información al servicio de impuestos internos. Bien. Tenemos otra consulta. Se señala en el territorio intercomunal donde se permiten actividades productivas. A ver, las actividades productivas inofensivas se permiten en las distintas zonas de extensión urbana, mientras que las actividades productivas de envergadura intercomunal se permiten en el área rural. Luego es posible extender áreas de extensión urbana que no cuentan con agua potable o es muy limitada o que tampoco cuentan con la existencia de alcantarillado. Los instrumentos de planificación territorial pueden establecer condiciones especiales para las zonas de extensión urbana que tienen una baja factibilidad de agua potable y luego, cuando esas zonas son incluidas en la planificación comunal, tiene que identificarse la factibilidad de dotación de esos servicios. Ahora, todo el territorio intercomunal, tanto las áreas rurales como las áreas urbanas, hoy día se encuentran bajo una situación de estrés hídrico, por lo tanto, por eso se tuvo en consideración para la definición de las zonas de extensión urbana que se tratara de áreas que estaban actualmente consolidadas o sectores urbanos, o sea, sectores cercanos a las áreas de dotación de agua potable actual. Luego dice, se mencionaron la protección de los ríos Tutubén y Cauquenes. Quisiera saber en qué consiste este cuidado y protección, teniendo en cuenta que Cauquenes se adjudicó un proyecto de protección de costanera, especialmente de qué se trata la protección de estos lugares. Estos lugares quedan definidos como áreas verdes intercomunales y zonas de protección. También se considera que los sectores que son inundables, las zonas de restricción por riesgos naturales, y solamente se permiten los usos que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para las áreas que corresponden a áreas verdes. Como corresponden a zonas ribereñas, no hay ningún problema en la instalación de infraestructura de protección asociada a los cauces. Luego dice, vamos a cerrar las preguntas en un par de minutos, por lo tanto contestaremos las que se encuentran hasta este momento en el chat.
Dice, ¿cómo se consideraron los incendios forestales en la planificación del territorio? Primero, señalar que los incendios forestales se incorporaron como áreas de peligro para la definición del diagnóstico y para el establecimiento de las zonas de extensión urbana, ¿ya? Sin embargo, señalar que las zonas de riesgos de incendios forestales no se encuentran incluidas dentro de las áreas de riesgos que se pueden establecer con motivo de las Ordenanzas General de Urbanismo y Construcciones actualmente. Por lo tanto, se consideró en el fondo de manera preventiva y además estas áreas se encuentran en el fondo sujetas a la cantidad de carga combustible que estas tienen. Por lo tanto, si va cambiando el uso del suelo, ese peligro se va modificando. Es por eso que no quedan incorporadas como zonas de riesgo propiamente tales. Sin embargo, se consideran en el diagnóstico y dentro del proceso de planificación. Tenemos de Tito Cortés, dice, Junta de Vecinos y Organización Ambiental. Para nosotros ha sido preocupante lo que hemos visto en la comuna, relacionado con el río. El PRI contempla el alargamiento de calle San Ignacio. Lo que corresponde a vialidad comunal no lo define el plan regulador intercomunal. Eso lo definen los planes reguladores comunales, por lo tanto no se contempla el alargamiento de calle San Ignacio en este instrumento de planificación. Lo mismo respecto, dice, además hay un descuido que corresponde a la zona urbana, al frente del terminal de buses se protegerá, de hecho se avistaron cisnes. Eso no lo puede establecer el instrumento de planificación intercomunal. ¿Dónde se pueden descargar los documentos y planos de la imagen objetivo para hacer observaciones? Estos se encuentran disponibles en el sitio web del estudio, pricauquenes.com. Se mencionó humedal de Reloca, pero no el NAME. ¿Se protegerá también? El del NAME se incorpora como está dentro de los sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad, pero no cuenta con protección oficial. Por lo tanto, en el fondo se consideró como área R1, que es en el fondo la área más restrictiva, dentro de la propuesta actual. Esta, en el fondo, si en caso que ese lugar se viera con protección oficial, eso también quedaría incorporado dentro del instrumento de planificación. Por último, dice, estas son las últimas consultas que veo yo en el chat. El sector de San Miguel como zona de extensión urbana no lo podría mencionar en este minuto. Lo puedo contestar más en detalle adelante. Pueden hacer para el señor Daniel García para que se comunique vía directa en el formulario de consulta respecto del que se encuentra dentro de la página del Plan Regulador Intercomunal, pricauquenes.com. Ubicación para parques urbanos. Vamos a buscar la pregunta de Javier Rebolledo. No la alcanzo. Los objetivos se proponen nuevos parques urbanos. Los objetivos, lo que se considera como áreas verdes de nivel intercomunal, como ya mencioné, son sectores que se encuentran dentro del territorio en áreas sensibles y corresponden a quebradas y bordes de cauces de esteros y ríos, ¿ya? Los parques urbanos de nivel comunal son definidos en los instrumentos de planificación comunal, en los planes reguladores comunales. Bien, quisiéramos agradecer en nombre del equipo consultor y particularmente en nombre de la Seremi Nimbu de la región del Maule por su asistencia a esta audiencia pública. Les recordamos que el día de mañana se realizará también una para las comunas de Chanco y Peyúgue, el día de mañana y el día viernes a las 11 horas también. Pueden encontrar los links a esas audiencias públicas en el sitio pricauquenes.com y pueden realizar sus observaciones fundadas hasta el día 20 de diciembre, inclusive a través del formulario en línea o a través de su entrega
en la oficina de partes de la Seremi Minbu. También les recordamos que pueden descargar los documentos de la imagen objetivo desde la página pricauquenes.com y les informamos que este proceso continúa su desarrollo posterior a la tramitación de la imagen objetivo con el desarrollo del anteproyecto y del proyecto del plan y luego con un nuevo proceso de audiencias públicas y de publicación y de recepción de observaciones que se desarrollará una vez que el anteproyecto y el proyecto se encuentren aprobados. Les invitamos a estar pendientes del sitio pricauquenes.com, donde se irá subiendo la información correspondiente y se informará a tiempo de las nuevas audiencias públicas, así como de los nuevos procesos de participación que se vayan abriendo. Por otro lado, les señalamos que también en el municipio de Chanco, de Cauquenes y de Peyúgue se encuentran expuestos los documentos de la imagen objetivo, que pueden ser visitados hasta el 20 de diciembre inclusive, y también en la Seremi Minbu de la región del Maule en la comuna de Taipa. Agradecemos su participación y nos despedimos deseándoles buenas tardes.